La verdad que un placer para mí estar después de estos jugadores de grandes ligas, como dije la jornada pasada y la anterior, me siento una jugadora de la C provincial, de la D provincial, que te invitan a patear una pelota en grandes ligas, así que gracias Mario por la invitación, por empujarme, como siempre digo, y gracias Gaby por tu eterna generosidad. Hemos compartido un proyecto muy lindo y seguimos trabajando. Y bueno, en esto de empezar a repensar los procesos, eh, ¿se ve? Sí. Bueno, hoy yo pensé que iba a ser de villana, pero nunca creí que tanto. Porque no solamente cuando preparé este PowerPoint, dije, todos son superhéroes, superheroínas, y de repente yo me sentía una villana escribiendo, porque digo, en una diplomatura de innovación vengo a hablar de límites, y si esta misma charla la diera en una diplomatura de Derecho Procesal, también me considerarían una villana, porque hablo de tecnología y voy a ser más villana aún porque el proyecto de que les comentó Gaby se los voy a dejar para una próxima entrega. Es un proyecto muy interesante en el que hemos trabajado muchos meses, está en elaboración, está en formación, en gestación. Esperamos que pueda concretarse y que pueda llevarse a producción y que podamos verlo en acción, así como se ve hoy ese chat espectacular de sucesiones y de ejecutivos, y que creemos realmente que va a significar un gran avance y un fortalecimiento de la actividad, se me empezó, ahí está, de la actividad humana. Creemos que realmente es la tecnología al servicio de una justicia más humana. Y entonces, hoy vengo como a ser de villana, como les dije, no de superheroína de los Avengers, y elegí a mis villanas favoritas, a dos de mis villanas favoritas. Y cuando hablamos de derecho procesal y de tecnología, me planteé un poco esto, de cuando hablamos de tecnología, la ponemos al servicio de la justicia, y de pensar cómo tenemos que diseñar e implementar la tecnología, y en esto creo que todos coincidimos y que nos robamos un poco letra de otros, en que la tecnología debe estar diseñada e implementada tomando como centro, como eje a cada usuaria y a cada usuario interno y externo. Y el otro gran desafío es que las decisiones y la responsabilidad siguen siendo de cada magistrada, magistrado y de quienes trabajan y se desempeñan en la justicia. Estoy convencida que tenemos que fortalecer el compromiso y capacitación de las personas que trabajamos en justicia, y que todo esto tiene que servir para humanizar más nuestra tarea y nuestro entorno. Y entonces, cuando hablamos del derecho procesal, parece que, digamos, hacia dónde tiene que ir el derecho procesal, y creo que la gran respuesta está en nuestro Código Procesal mendocino, cuando el legislador estableció que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Entonces, cuando Mario dice que vengo a romper el derecho procesal, de alguna manera es un poco lo que dice el código, lo que dice la ley, no lo que yo quiero, sino que estoy convencida de que debemos empezar a pensar los principios procesales y el debido proceso vinculado a la tecnología, y encontrar un empalme de estas dos figuras, y tal vez no sea tan villana, sino que sea una tarea en la que todos tengamos que comprometernos para tratar de lograr esta sinergia de la tecnología y del proceso. Y en este libro reciente, en el que tuve el placer de participar, Granero en el prólogo habla de la flexibilización del derecho procesal, precisamente para evitar el exceso ritual manifiesto y romper un poco el apego solamente al texto literal de la norma procesal. En
en esta tarea que nos toca emprender ahora, yo les comparto un poco lo que sería mi biblioteca, por así decirlo, y cómo esto tiene que ver con esta sinergia de la que les hablo y de las que hablan, en definitiva, quienes están escribiendo sobre derecho procesal electrónico, derecho procesal digital, que tiene que ver con esta fusión del proceso clásico con las nuevas tecnologías, y que se darán cuenta que es un espacio diverso, donde ya no alcanza la biblioteca, esa que ven allá atrás, sino que realmente tenemos que empezar a formar nuestra cabeza de otra manera. Y entonces encontramos videos en YouTube, series en Netflix, libros que no hablan de derecho, y que nos van llevando y nos van introduciendo en una materia multidisciplinaria que tiene que ver con las nuevas herramientas o habilidades de quienes trabajamos en justicia, cualquiera sea el rol que desempeñemos. Y en todo esto ha quedado claro, y lo dijo Juan, lo dijo Hernán, Gaby, está claro que la tecnología ha venido a romper, a atravesar todo el derecho procesal. Y analizando, en definitiva, los términos clásicos del derecho procesal, me doy cuenta y advierto, y leyendo obviamente un poco de toda esta biblioteca que les mostré, que la tecnología ha atravesado el proceso en todos sus aspectos. Porque en definitiva es transversal al proceso en sí mismo, a los actos procesales, pero también ha puesto en jaque la competencia, los sujetos intervinientes en el proceso, e incluso ha venido a atravesar el objeto de la pretensión procesal. Voy a tratar de contarles, o de tomado algunos actos procesales para desarrollar, y obviamente tratar de acotarme al tiempo de la charla, para no, porque si no podríamos hacer una diplomatura completa de derecho procesal, pero no es la idea todavía, ya la vamos a gestar, pero por ahora vamos a seguir con esta diplomatura. Buena idea esa, Fer, así que ¿para cuándo? No es mía, sabes que no es mía la idea, así que... No, dale, sí, dale. Vamos. Ya, agarrala y Vamos. llevala para adelante nomás. ¿Quién me manda a abrir la boca? Pero bueno, y entonces, digamos, uno de los actos procesales que han sido realmente atravesados por la tecnología, obviamente o de las formas, de las figuras procesales, obviamente partimos del expediente. Ya Hernán lo dijo, pensamos en el expediente, esa foto es la que le encanta a Hernán, él siempre la pone y a mí me encantó y se la robé. Porque está el hilo, la costura, la aguja, y en definitiva hemos pasado de la burocracia del papel al expediente electrónico y la burocracia del PDF. Y entonces cuando vemos el expediente digital o electrónico que llamamos hoy, vemos un Excel interminable, una planilla interminable de movimientos, actos y demás, y la verdad es que creo que seguimos trabajando y pensando en papel. Y entonces tenemos que apuntar o tratar de llegar realmente al expediente digital y al expediente basado en datos. Y realmente creo que podríamos pensar en ver un expediente como ese dibujito que se ve ahí divino, donde podría tener la demanda, la contestación, la pericia, la audiencia, y como actos procesales relevantes del proceso, y no tener por qué ver toda la tramitación y salir a buscar en toda esa tramitación a dónde quedó colgada la pericia. Entonces realmente creo que está bueno empezar a pensar distinto y empezar a plantearnos cómo salir de la burocracia del PDF en la que nos hemos metido y avanzar al expediente en datos. Y cuando les dije que había tomado algunos actos procesales que me parecían relevantes, o formas procesales, en particular elegí el cargo, y esto ha generado también un impacto en otras figuras, y que tuvo una gran importancia en la provincia de Mendoza, pero en realidad lo que les quiero contar no es tanto en sí
lo que significa la figura del cargo o la plataforma que se está usando actualmente en Mendoza, y que incluso estamos ya en transición hacia otra plataforma, sino lo que les quiero contar un poco es la historia de cómo se gestó con una mirada tecnológica y con una mirada legal que fue de la mano y que fue acompañando el proceso, y que en definitiva es un poco esto de plasmar realmente en un sistema y en una norma la interdisciplina. Entonces, el cargo en el Código Procesal Civil mendocino está regulado, como en la mayoría de los códigos procesales, como en definitiva un acto procesal por el cual el jefe de mesa de entrada, bajo su firma, colocaba a cargo a las presentaciones, escritos, documentos, dictámenes, pericias, y utilizábamos la mayoría un sello, en definitiva, donde se completaba el día y hora de presentación, el número de fojas, se adjuntaba copias si eran originales, y en definitiva foliaba, establecía el número de fojas, una numeración, y en definitiva con ese cargo, como dice Podetti, se le daba fecha cierta a la presentación y se plasmaba precisamente a través de la fecha y la hora que esa presentación había sido realizada en tiempo útil. En definitiva, no era ni más ni menos que darle trazabilidad a un expediente, es decir, cuándo, cómo, dónde, quién presentó el escrito. Y era más o menos esto. Ese sello, en serio, parece que es de verdad, no alcancé a conocerlo, pero era un sello fechador, con ese relojito, parece que es una antigüedad, pero existió. Y ese cargo no es muy viejo, es del 2018, y en definitiva no era ni más ni menos que lo que usábamos hasta no hace mucho. Al menos en mi juzgado. Pero, como les digo, ese es de diciembre del 2018, pero si buscamos 2019 siguen siendo el mismo sellito. Y el Código Procesal Civil de Mendoza, que es del año 2017, establecía que podía autorizarse por acordada la colocación de cargos por medios mecánicos o electrónicos, y establecía, enumeraba una serie de características que debía tener, entre ellas que, obviamente, fuera más rápido el trámite, se diera seguridad de los datos, fuera inmutable por el usuario, o sea, que pudiera ser consultado pero no alterado, y que se pudiera agregar como adjunto al escrito presentado electrónicamente. Y así aparece la pandemia, y con la pandemia un equipazo del Poder Judicial de Mendoza se pone a laburar y crea la MED, la Mesa de Entrada de Escritos Digitales. Y en abril, miren la fecha, acuérdense que digamos, la fecha que nos mandó a casa, estamos hablando de 18, 19 de marzo, fue que nos cerraron y nos mandaron a casa, y hasta ahí, no, digamos, esto no existía. Entonces estamos hablando de semanas para el armado de esta mesa de entrada de escritos digitales. Y la acordada acompañó, digamos, a este proceso creativo y de laburo de ingenieros del Poder Judicial, y precisamente se estableció por acordada que este iba a ser el único medio de presentación de escritos digitales. Tenía las características de funcionar en nube, y realmente era muy sencillo y de muy fácil acceso, y frente a la creación de la MED y el uso de la MED empezamos a ver que se estaban generando duplicidad de tareas. ¿Por qué? Porque si volvemos a mi sellito, los que teníamos expediente papel y los que tenían Jurix, volvíamos a hacer este trabajo en el papel o en el sistema, aparte de, en definitiva, el ticket o el cargo que generaba la MED. En definitiva, la MED lo que generaba era un reporte. Y
el cargo en el sistema o el cargo en el papel era totalmente asincrónico, porque el escrito podían subirlo el viernes a las 12 de la noche, y yo recién lo descargaba el día lunes, y entonces en el sellito le ponía qué fecha, la del lunes. O en Unix generábamos un cargo en el sistema y poníamos la fecha del momento en que estábamos haciendo la descarga. Y frente a esto, como les dije, en un proceso de acompañamiento tecnológico y normativo, se empezó a construir una norma que acompañara este desarrollo tecnológico. Esta es la MED, así se ve, se las muestro rápidamente. Me hubiera gustado mostrarles el formato en vivo, pero es más lento. Si me logueo en los dos formatos, en el de usuario interno y en el de usuaria externa, iba a ser más lento. Así que bueno, este es la MED como se ve para la usuaria externa. Si se dan cuenta, ese es un escrito que yo subí de prueba en un usuario que generé como si yo fuera abogada aparte. Y si lo ven, ahí en esa manito permite descargar la constancia. Esa constancia que emite es un ticket, ya les voy a mostrar cómo se ve. Y cuando yo busco la información, me dice, en ese caso fue devuelto, porque me lo devolví yo misma, digamos, del otro lado. Cuando me lo guié como usuaria para bajarlo de la MED, lo devolví. Y no solamente permite presentar documentos en donde genero esa constancia, sino que además me permite descargar documentos a través de un Short ID. Con el Short ID que genera la presentación, puedo bajar los documentos que subí yo o que subió otro, cualquiera, digamos, solamente con el Short ID puedo descargar. Y como usuaria interna, también, al revés, cuando me logueo desde el juzgado, digamos, como ven, tengo un sinnúmero de filtros. Puedo filtrar por nombre y apellido del presentante, por matrícula, número de expediente, hacer un filtro por fechas, y en este esquema, como pueden ver, está la nubecita descargo la presentación, y en la lupita, esa lupita que ven ahí, es donde descargo este ticket. Este ticket, precisamente, es lo que, si ven ahí dice el link de descarga, ahí nos da el link de descarga, pero más arriba está el identificador. Con ese Short ID es con el que puedo hacer la búsqueda de la descarga que les mostré recién. Y que la puedo hacer tanto como usuaria interna o como usuaria externa. Con esta parte, que era la parte de desarrollo, digamos, se empezó a pensar por qué no darle validez a este ticket y evaluar si podía o no cumplir las funciones del cargo, y por lo tanto darle una validez normativa, para evitar esa duplicidad y asincronicidad de tareas. Y entonces, por la acordada 29.818, que es de noviembre, en definitiva, se detallan las características del sistema, se pide un informe a los ingenieros que estaban a cargo del sistema, se evalúa específicamente que las constancias que emite la MED, ese ticket, efectivamente detalla la oficina de destino, el tipo de presentación, él o la profesional que lo presentó, el número de expediente, el documento adjunto, si es que adjunto algún documento, genera un código identificador, fecha y hora de envío e incluso de descarga. También informaron los ingenieros que era inalterable y visualizable por todos los operarios. Y en esta acordada se establece que cumple con los parámetros y las condiciones técnicas y jurídicas que exige el cargo. El cargo como lo establece el Código Procesal. Y entonces, a través de esta acordada, se establece que el cargo, esta constancia que emite la MED, cumple los requisitos y los parámetros del cargo en los términos del Código Procesal de Mendoza y establece como categoría procesal digital única y obligatoria para dar fecha cierta a la presentación de los escritos y documentos, el registro y constancia de recepción e ingreso que emite el sistema de mesa de entradas de escritos digitales. Entonces, realmente aparece
una nueva categoría, o en definitiva una categoría procesal en términos digitales, que viene a replantear una categoría procesal que ya conocíamos y que tiene muchos años, así como el sello ese que les mostré con el relojito. Y esto en realidad no es, a ver, no es que sea novedoso el cargo o la forma en la que se implementó, sino que creo que la novedad está en el trabajo interdisciplinario y en la forma en que se fue gestando el desarrollo y la norma y el desarrollo. Y entonces por eso digo que a veces me toca ser de villana o me siento villana porque efectivamente cuando se trabaja con ingenieros, el que trae la norma o quien trae la norma pone límites a la tecnología. Entonces toca hacer de malo y al revés, cuando estamos hablando de derecho procesal, introducir la tecnología también genera cierto malestar si nos apegamos, digamos, a la ortodoxia del papel. Entonces, es un poco eso el proceso que les quería mostrar. En Provincia de Buenos Aires, el reglamento, los acuerdos 4013 y 4016, que son recientes, también establecen, no lo llaman así, pero también establece que se considera cargo, hablan del cargo, y dicen que se considerará que es la fecha y hora que registra el sistema informático. No utilizan la palabra cargo digital, pero en definitiva, normativamente han plasmado lo mismo, y es que se considera cargo la fecha y hora que registra el sistema informático, en donde se asienta el momento exacto en el que fue presentado al sistema que ellos tienen, que es el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. También se deja sentado quién es el usuario que lo generó, y genera automáticamente un comprobante. O sea, es muy parecido a la reglamentación de Mendoza. Y ahora aparece como la consecuencia del cargo, porque en definitiva aparece otro acto procesal, que eran las famosas copias para traslado. Entonces, cuando empezamos a hablar de copias para traslado, en nuestro código procesal se establece que de todo lo que deba darse traslado o vista, se deben adjuntar copias. Esas copias, recuerden, en la mayoría de los juzgados funcionábamos igual, las copias para traslado eran fotocopias que traía la abogada, el abogado, firmadas, con sellitos, nosotros volvíamos a poner más sellitos, y esa era la copia fiel, legible y firmada para cada una de las partes a las que íbamos a notificar. Y entonces el Código Procesal Civil de Mendoza, vuelvo a decir, realmente un código que deja muchísimas puertas abiertas al expediente electrónico. En algunas las regula más específicamente, sino siempre deja puertas abiertas, un código realmente muy, muy permeable a los cambios tecnológicos, porque claro, ¿qué dice? Que esta carga no va a ser exigible, la de acompañar copias en soporte, papel, cuando se presenten escritos o documentación en soporte electrónico, y en ese caso se pondrá a disposición de los interesados por los medios tecnológicos adecuados. Al respecto, Mendoza no ha hecho una regulación por acordada, está en el código, pero ha dado lugar a discusiones. Algunos juzgados piden copias, otros no. No es, digamos, en la práctica, esta segunda parte del artículo no está tan entendida de esta manera con el tema de poner a disposición solamente un link o un short ID. Aunque sí se estableció por acordada que en los casos de traslado debía incluirse, en definitiva, el short ID. En las copias para traslado, también en el mismo reglamento, Provincia de Buenos Aires, lo que ha establecido es que de estas copias que deben adjuntarse en papel, se cumple con la agregación del documento en formato digital, o simplemente indicar o individualizar dónde se encuentra disponible en el sistema. En definitiva, está claro que basta con
incluir un QR o un Short ID o un link donde estén disponibles las copias. Obviamente que el tema de juntar copias para traslado es una discusión de larga data en nuestros procesos. Si ven, este fallo es del año 89, y entonces explicaba para qué pedíamos copias, porque en definitiva cuando analizamos los actos procesales siempre tenemos que apuntar a la finalidad del acto. Entonces, ¿para qué pedíamos las copias para traslado? Y estaba claro que quedaban en un bibliorato. Nos llevábamos las copias o entregábamos las copias y terminaban en un bibliorato. Y también servía para reconstruir el expediente. Cuando el expediente papel se perdía, estaba claro que, en definitiva, si había que reconstruirlo porque se perdía, esas copias que quedaban en poder de los letrados eran lo que traían después para reconstruir el expediente. Y en provincia de Buenos Aires, este fallo es más nuevo, obviamente del 2019, es un antecedente, en definitiva, del reglamento, de alguna manera, porque insiste en esto de la disponibilidad. Esta palabra que me encanta y que cada vez la encuentro más procesal y fuertemente tecnológica, es esto de tener los documentos, los archivos disponibles. Y entonces, en definitiva, con eso cumplo con la finalidad del acto procesal. Entonces, si tengo el escrito disponible, si tengo la copia disponible en el espacio que la tenga disponible, no es ni más ni menos que cumplir con la finalidad del acto procesal. Este fallo también es del 2016. En definitiva, es toda una discusión. Acá es al revés, acá lleva las copias papel, pero no lleva el archivo digital, y en definitiva le consideran desierto el recurso de apelación. Y finalmente revocan la decisión, la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires, perdón, la Corte Suprema de la Nación revoca la decisión y considera que hay un exceso ritual en considerarle desierto un recurso por no presentar las copias digitales. Acá era al revés, acá había llevado el papel, no había llevado el soporte, las copias digitales, no las había subido. Y en definitiva, hoy en día, realmente seguir hablando de copias papel está claro que es un desgaste innecesario, y tiene que ver con, digamos, con aspectos tecnológicos y con aspectos procesales, que es un poco estas dos caras que les quería mostrar, en donde desde lo tecnológico está claro que lo que antes era una copia, fotocopias, 3 hojas o 500, no era ni más ni menos que poner a disposición la información del proceso a la otra parte. Y de esta manera, lo que hacíamos era que esas copias tenían trazabilidad, inmutabilidad y autoría, porque eran exactamente lo mismo que yo había presentado al expediente, y era lo que quedaba en poder de la otra parte. Hoy en día, con un link, con un QR, incluso con un documento, con un archivo, con un hash, o un documento en nube, como en el caso del Poder Judicial de Mendoza, realmente tener simplemente un Short ID, nos permite cumplir con la finalidad del acto procesal: la trazabilidad, la inmutabilidad, la autoría, el principio de economía procesal, y un principio tecnológico del que habló el otro día Enzo, que es el principio de una sola vez. ¿Cuántas veces tengo que adjuntar lo mismo? ¿Cuántas veces tengo que presentar lo mismo? ¿Cuántas copias tengo que seguir presentando para, cuando en realidad con un link, con un QR o con un archivo con un hash, o con una nube o con un Short ID, puedo cumplir con la finalidad de los actos procesales? Entonces, creo que el gran desafío es empezar como a devanar, como decían las tejedoras. No sé si habrán tenido en la familia tejedoras, pero yo aprendí a tejer de chica, y venían unas madejas de lana gigantes, todas enredadas, y había que convertirlas en ovillos. Eso era una tarea que se hacía manual, y que era precisamente ordenar las ideas, entonces devanar el derecho procesal, los actos procesales, y convertirlos, digamos, en nuevos actos, en nuevas categorías procesales que se adecúen precisamente a la celeridad, digamos, que adecuar la norma a la tecnología y la tecnología a la norma. Esto es un doble camino.
Y ahora voy a tocar el tema que, bueno, acá en Mendoza está haciendo mucho ruido, de la Secretaría Nocturna, porque, pero he descubierto que hay más villanos que yo. Yo pensé que era mala, pero no. Me encontré con un fallo reciente de Provincia de Buenos Aires donde el doctor de Lázari es más malo que yo. Entonces, en la Secretaría Nocturna el gran tema o la gran discusión que se ha dado en Mendoza es si rige o no rige el plazo de gracia para presentar los escritos, porque tenemos un sistema que funciona 24 horas. Entonces, como la MED es un sistema que funciona 24 horas, el planteo que se ha hecho en la provincia de Mendoza, y que se hace en los foros procesales, y que se genera incluso en los expedientes, es precisamente si existe o no el plazo de gracia. Y entonces, cuando analizamos el porqué de la Secretaría Nocturna, estaba claro que la Secretaría Nocturna tenía que ver con el vencimiento de los plazos procesales. Los plazos se vencían a las 12 de la noche. Yo tenía para presentar un escrito hasta hoy, día viernes, a las 12 de la noche, y entonces, históricamente, se dejaba a un secretario o una persona responsable de recibir los escritos fuera del horario de la oficina judicial. Si la oficina judicial cerraba a las 1:30, a la 1 o a las 2, ese horario extendido de la jornada hasta las 12 de la noche, que era realmente cuando a la parte le vencía el plazo, se designaba una persona al que había que salir a buscar para presentar la Secretaría Nocturna. Algunos dicen que en las zonas de tribunales se cafeteaba hasta tarde y se trabajaba hasta tarde para presentar nocturnas, y que eran muy famosos los cafés de la zona por la cantidad de profesionales que presentaban nocturnas. Y si no, también se estilaba lo que se llamaba el registro cargo notarial, o sea, se llevaba el escrito a un escribano, el escribano le ponía un sellito y después al otro día se llevaba el escrito a tribunales. Entonces, por eso se crea la Secretaría Nocturna y, en definitiva, todos los códigos procesales la incorporan y dicen, no, mejor un plazo de gracia, cuando volvamos a abrir la oficina el otro día hábil siguiente, generamos este espacio de 2 horas, Buenos Aires después lo amplió a 4, bueno, en definitiva son un par de horitas más de la jornada siguiente. Y en esto la mayoría de la jurisprudencia entendió que era de interpretación restrictiva. Entonces, ¿cuándo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Siendo un plazo de gracia y un instituto excepcional, esta ampliación de plazo, se considera que era interpretación restrictiva. Y entonces aparece esta discusión, ahora acá en Mendoza, sobre la Secretaría Nocturna, y este fallo, esta resolución que es de Javi Urquizu, que es un juez muy activo y que escribe y estudia mucho, y que me encantó. Él hace un ni, porque en definitiva no rechaza en ese caso la presentación por nocturna, pero de alguna manera le dice, ojo, porque si bien hay que garantizar el derecho a la jurisdicción y el principio de conservación del proceso, y que mantener una tesis rígida sería cercenar el derecho de defensa, dice, ojo, que con el sistema de la MED, y estando, digamos, disponible las 24 horas para subir los escritos, la persona interesada debería acreditar la fuerza mayor por la cual no pudo presentar el escrito. En ese caso lo admite, pero porque todavía no estaba la medera como en una transición ahí, y en definitiva muchos jueces están rechazando la Secretaría Nocturna. San Luis tiene una reglamentación muy particular, porque establece que no importa por qué medio se presente el escrito, sea en papel o sea electrónico, mantiene la Secretaría Nocturna. Mantiene el plazo de vigencia de 2 horas hábiles, de las 2 horas hábiles de oficina del día siguiente. Entonces, en definitiva, lo que hace es tener un plazo de gracia tendiente a superar cualquier contingencia tecnológica. En el caso de Provincia de Buenos Aires, les dije que encontré a alguien más malo que yo, este fallo es de diciembre del 2020. En definitiva, se trata precisamente de una presentación que realiza el abogado, es un recurso de queja que lo presenta dentro del plazo de gracia del artículo 124, pero además lo presenta 1 minuto y 17 segundos después de ese plazo de gracia. O sea, dentro del, no solamente en el
digamos, dentro de lo que sería la Secretaría Nocturna, sino que además ingresa 1 minuto y 17 segundos después. Y entonces invoca que el sistema estaba lento, que no pudo subirlo, y cuando el planteo llega a la Corte de Provincia de Buenos Aires, mandan a pedir un informe, y efectivamente, en el proceso, mandan a pedir un informe y dicen que no, que funcionaba normalmente el sistema. Entonces, en el voto del doctor De Lázari, la verdad es que dice, la Secretaría Nocturna, en definitiva, se justificaba cuando los juzgados estaban cerrados. Hoy tenemos una forma más novedosa, económica y precisa de entregar los escritos judiciales. El profesional no ha aportado prueba de que al momento de presentar el recurso estuviera ralentizado el sistema o sufriera algún tipo de inestabilidad o hubiera algún problema. Y en definitiva le dice que en la práctica provocó la corruptela de considerar que el plazo se extendía por unas cuantas horas más. O sea, evidentemente al doctor De Lázari de Nocturna no le convencía, dice que además en el caso no es que se presentó 1 minuto más tarde del vencimiento de la Nocturna, sino que lo que sostienen es que no hay Secretaría Nocturna. Este es el voto del doctor De Lázari y es el voto mayoritario, digamos, al que se suma la mayoría, y en el voto minoritario el doctor Denú en realidad lo que dice es que toma un poco la postura de San Luis en esto de que la cuestión planteada en realidad debe tener en cuenta problemas de estabilidad y de calidad de la conexión que cuentan los usuarios del sistema. Y se pronuncia a favor de autorizar de alguna manera la Secretaría Nocturna. El voto de la mayoría lo rechaza. Y respecto de la Secretaría Nocturna, en realidad, hay un trabajo de Carlos Ordóñez muy interesante que está citado acá, Carlos Ordóñez. Está allá abajo ese trabajo de la Secretaría Nocturna muy interesante, y en realidad toma argumentos a favor y en contra de la Secretaría Nocturna, y en realidad creo que es muy importante entender cuál es la verdadera razón de ser de la Secretaría Nocturna, si es que realmente necesitamos un plazo de gracia cuando tenemos tecnología que funciona 24/7. Pero la verdad es que las contingencias y las eventualidades existieron siempre y existen con plazo de gracia o sin plazo de gracia. La verdad es que si se nos corta el sistema, se nos va a cortar el viernes a las 12 de la noche, o también se nos puede cortar el lunes a las 9 de la mañana. Entonces, en definitiva, es como un argumento de fuerza mayor, por así decirlo, que debe acreditarse en el caso concreto. Pero también es verdad que San Luis tiene una salida muy interesante, que es mantener el plazo de la Secretaría Nocturna, y en definitiva, creo que lo más importante es la claridad de la norma y la confianza que genera en el sistema. Entonces, digamos, lamentablemente, no tener una norma clara genera realmente una dilación del proceso innecesaria, cuando en realidad tal vez simplemente conceder 2 horas de un plazo de gracia no es tan complejo ni tan complicado. San Luis lo tiene y tiene expediente electrónico hace rato, y no creo que se hayan rasgado las vestiduras los puntanos para conceder ese plazo. En definitiva, más allá de la contingencia, o si podemos seguir llamándole Secretaría Nocturna, tal vez la palabra plazo de gracia sería más acertada. Y en cuanto a actos procesales, traje un montón, empecé a jugar y a pensar y a leer el código y me encontré con un montón de cargos y de actos procesales que podríamos pensar como categorías analógicas y categorías digitales, pero claras. Esto da para, como les dije, una diplomatura completa. Y además, creo que me quedé corta, la mitad de las cosas iba como haciendo una lluvia de ideas, y realmente creo que es un proceso para pensar entre varios y construir y deconstruir. Y si se dan cuenta, miren, las copias para el traslado del cargo, las notificaciones, los domicilios procesales, los domicilios reales, los oficios, los escritos judiciales, las peticiones simples. ¿Por qué las peticiones simples tienen que ser un PDF? ¿Por qué no pensar en una petición simple como si fuera un Twitter? En 144 caracteres.
La secretaría nocturna, las actas, los recursos de aclaratoria, de reposición, de nulidad, y pensar en un recurso del control humano frente a la automatización de tareas, las subastas, las firmas, el idioma. Acá en Mendoza, por ejemplo, el código dice que en caso de idioma extranjero debe venir una versión en español firmada por traductor público. Si hoy en día tenemos una app, el traductor de Google, copio, pego y traduzco. El lugar del acto procesal, pensar cuál es el lugar del acto procesal si estoy tomando la audiencia desde mi casa y tengo a los abogados en su casa o en el estudio y el testigo en su casa. O tal vez sí en la oficina judicial. Pensar en los días y horas hábiles versus una tecnología que es 24/7. La oralidad versus la escritura. Jordi Nieva Feniol cuestiona la oralidad frente a la inteligencia artificial, porque en realidad dice que tal vez volvamos a los procesos más escritos. La lista diaria. Bueno, verán que tengo una lista larga, y el tiempo se nos hace corto. Y lo último que les quiero dejar es esto, cuando les dije que la tecnología atravesaba los actos procesales, también atraviesa la competencia. Jordi Nieva Feniol dice que es factible que acaben perdiendo sentido las normas de competencia territorial para poder trabajar a distancia en la mayoría de los casos. O sea, ¿qué pasa cuando estamos a un clic de distancia, cuando la distancia ya no son kilómetros, sino es un clic? Subir a una oficina judicial o a otra desde una mesa de entradas virtual. Y también hemos encontrado que la tecnología puede ser objeto, la pretensión del proceso. Este fallo es de la provincia de Buenos Aires, y si bien no está pedido por las partes, en realidad era un tema de Augusta y cómo figuraba en el sistema de notificaciones la fecha y hora en que se había efectivamente notificado digamos, la cédula electrónica, y en la resolución precisamente se manda a que la Subsecretaría de Tecnología Informática practique las adecuaciones pertinentes por intermedio del área que corresponda. O sea, acá la tecnología pasa a ser parte del objeto de la pretensión. Obviamente acá lo que hace es despacharlo de oficio, pero perfectamente podríamos pensar en una acción tendiente a modificar los sistemas informáticos como objeto de la pretensión, como objeto de la petición. Y entonces, en las propuestas, porque obviamente no nos podemos quedar solamente en el análisis, en las propuestas, evidentemente creo que debemos dejar atrás y soltar, como se dice, como se tatúa a la gente, soltar aquello que es fugaz. La máquina de escribir, la computadora, el papel, el PDF, los roles, los edificios, las estructuras, las plataformas, las aplicaciones que hoy usamos no van a ser las de mañana. Y sostener y aferrarnos a lo que es permanente y que tiene que ver con el debido proceso en términos tecnodigitales, y que tiene que ver con la imparcialidad de la judicatura, el derecho de defensa de las partes, el derecho a ser oído y la tutela judicial efectiva. Y además, y por sobre todas las cosas en un proceso de datos, a la protección de los datos personales. Entonces, bueno, en esto de repensar el proceso en clave digital, obviamente que tenemos que pensar en nuevas categorías procesales en clave digital, en principios procesales clásicos, repensados y rediseñados en clave digital, un debido proceso legal, tecnodigital, y una gestión de oficina judicial con nuevas tareas, precisamente que acompañen todo este proceso tecnológico y normativo. Y finalmente, cito las palabras con las que cerramos nuestro trabajo en el libro de Derecho Procesal Electrónico. Creo que debemos transitar un nuevo camino que nos permita repensar los derechos humanos en clave digital, un verdadero derecho procesal, un debido proceso digital y un derecho al control humano como garantía del debido proceso.